Hola tigre, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a utilizar Trade Republic paso a paso. Y si quieres abrirte una cuenta con 10 euros de beneficio, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees. Espérate a ver el tutorial, si te convence, te la creas. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Sí, si tienes dudas, déjala en los comentarios y también lo intentaremos resolver lo antes posible. Al final del vídeo te dejaré una pildorita que te va a encantar sobre Trade Republic. Así dicho en inglés queda mejor, ¿verdad? Bueno, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos a verlo dentro, en este caso del iPhone, es exactamente igual desde Android como desde iOS, no tienes nada de qué preocuparte, vamos a verlo inmediatamente. Vamos a ver un poquito todos los apartados que tiene esta aplicación y cómo pueden usarse. Vale, pues de momento nos encontramos en el apartado de cartera. Aquí podemos ver el dinero que tenemos invertido, que de momento yo no he invertido nada, por lo que tengo 0 euros. Dentro de este apartado también tenemos la opción de empezar a invertir. Además del apartado de siguiendo, que es un menú de las inversiones que tenemos marcadas como favoritos o que hemos invertido, donde podemos añadir artículos si cliqueamos en la parte de añadir artículo y podemos tener añadidos acciones, ETFs, criptomonedas o derivados, además de bonos. Si clicamos en empezar a invertir, podemos buscar los top movers, es decir, las acciones que más han subido o han bajado del mercado, además de las tendencias, acciones, ETFs, bonos, criptos, derivados, etc. Esto sería para el apartado de cartera. Para el apartado de efectivo, aquí podemos ver el saldo que tenemos disponible en nuestra cuenta. Y debajo del saldo podemos ver en el mes en el que estamos los ingresos que hemos tenido en la cuenta o que hemos realizado en la cuenta, además de los gastos y las inversiones. Yo, como no he gastado nada ni invertido nada, me aparece que tengo 0 de gasto y 0 de inversión. Además podemos ver las transacciones de la cuenta. En este caso solo tenemos un ingreso, ya que no hemos utilizado la cuenta para nada más. Y debajo podemos ver los beneficios. Si pinchamos en el cuadrado donde pone interés, podemos ver los beneficios que obtenemos al tener dinero ingresado en esta cuenta. Es importante activar esta parte, ya que si no lo activas no te vas a llevar el beneficio. De momento nos dan un 3,25% de interés anual y a la derecha nos pone el dinero obtenido de este interés. Debajo nos pone un resumen, básicamente de nuestras actividades y del dinero acumulado. Y por último tenemos la sección de pagos, donde está el interés que Trade Republic nos tiene que pagar. También tenemos una opción de depositar, donde podemos depositar más dinero. Por último, nos vamos a la sección de el perfil. En la sección del perfil tendremos nuestra tarjeta si es que la hemos activado, además de todos los detalles de la cuenta, donde aparece el número de la cuenta, opciones de tarjeta, que si pinchamos en las opciones de la tarjeta, tendremos unas opciones generales en las que podremos congelar la tarjeta en caso de que nos haya pasado cualquier problema, comprobar el PIN de nuestra tarjeta y comprobar las comisiones de los cajeros. Además nos enseñan nuestros beneficios de tener una cuenta en Trade Republic, como son el Roundup, que explicaré a continuación, y el Safeback. Además de la seguridad, donde podremos establecer los límites de gasto que tenga nuestra cuenta, además de permitir opciones como las retiradas de efectivo en cajeros o de pagos online. Por último tenemos la sección de operativa, donde podemos reemplazar nuestra tarjeta en caso de que queramos solicitar una nueva o de que queramos cancelarla. También tenemos el apartado de impuestos, donde nos marcará el número de identificación fiscal. Además contamos con un servicio de ayuda al cliente, donde podemos mantener una conversación sobre estos temas: el patrimonio, el efectivo y la tarjeta y nuestro perfil. También tenemos la parte de regalos que duran. En esta sección podemos regalar a un amigo algún tipo de inversión, ya sea una FT o un bono o una inversión en criptomoneda o lo que sea, y ya entraremos en un sorteo en el que podrán tocarnos 10.000 euros. También tenemos una sección de recomendar a algún amigo la aplicación, donde podremos obtener como beneficio 10 euros en alguna inversión. Por último, en el apartado del perfil tenemos la sección de más. En esta sección podemos hacer distintas cosas. La primera es comprobar la actividad que hemos realizado en nuestra cuenta. Ya no es solo gastos o ingresos, también estamos hablando de, por ejemplo, aquí tenemos que he establecido una cuenta de referencia para retirar dinero, documentación legal aceptada, que se establece el correo electrónico y todas las actividades que hayamos realizado con nuestra cuenta de Trade Republic. También tenemos el apartado de valor neto. Aquí aparece el valor que tenemos en inversiones, además de nuestro valor en efectivo que tenemos ingresado en nuestra cuenta y un total, la suma de ambos. Por último tenemos extractos de la cuenta. En este apartado podemos ver tanto los extractos de la cuenta como los extractos de nuestra cartera.
Si pinchamos en extractos de nuestra cartera, podemos ver los extractos de los valores y de las criptomonedas. Si pinchamos en extracto de cuenta, podemos ver los extractos en función del tiempo que queramos comprobar. Vale, entonces vamos a explicar los beneficios que tiene una cuenta en Trade Republic. Básicamente tiene dos beneficios. El primero es el Roundup. Este concepto consiste en que cuando tú realizas un gasto en algún activo, es decir, imaginemos que compramos una Coca-Cola por 2,50, automáticamente la aplicación te va a redondear ese gasto a 3 euros y los 50 céntimos que han sobrado de comprar esa Coca-Cola van a ser invertidos directamente en algún tipo de acción. De esta forma fomenta la inversión sin que nos demos cuenta directamente. Por otro lado, el Saveback es una estrategia que fomenta el ahorro al devolver un porcentaje de tus compras. ¿Y en qué consiste el Saveback? Pues vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Básicamente, imaginemos que compramos un reloj de 100 euros. El Saveback, en el caso de Trade Republic, es del 1%. Entonces, al comprar un reloj de 100 euros, el banco nos devolverá un 1% de esta compra, es decir, nos devolverá 1 euro. ¿Y qué hará el banco con este euro? Pues básicamente nos lo invertirá en algún tipo de inversión que nosotros hayamos seleccionado. Es decir, que a diferencia del cashback, que por ejemplo te puede devolver ese euro e ingresarlo directamente en tu cuenta, el Saveback lo que fomenta es la inversión y te ayuda a invertir de forma pasiva. Cuanto a las tarjetas de Trade Republic, es importante saber una serie de datos. Para solicitar una tarjeta simplemente necesitas ser cliente de Trade Republic. Una tarjeta solicitada tarda en llegar entre 3 y 5 días laborables, pero podría tardar 10 días dependiendo del servicio de entrega postal. Cada cliente solo puede tener una sola tarjeta, ya sea la virtual, la Classic o la Mirror. La tarjeta puede ser utilizada en tiendas y cajeros automáticos donde se acepte Visa y no recibiré ningún tipo de interés en caso de que quiera comprar o quiera realizar algún tipo de gasto en moneda que no sea euros. En Trade Republic las tarjetas son del tipo débito Visa, es decir, que cuando nosotros realicemos una compra, el saldo se va a retirar directamente de nuestra cuenta y los gastos que realicemos no pueden superar el saldo de nuestra cuenta. Está bien. Ahora, ¿qué tipos de tarjetas tiene Trade Republic? Pues tiene dos tipos. Está la tarjeta virtual, que se puede pedir a través de la aplicación y podríamos utilizarla con el teléfono móvil, y están las tarjetas físicas, que hay dos, la Classic y la Mirror, de las cuales hablaré a continuación. Todas las tarjetas de Trade Republic pueden añadirse a Apple Pay y a Google Pay, además de que todas cuentan con un 1% de Saveback y Roundup. Yo recomiendo las tarjetas físicas en caso de que hagáis varias retiradas de dinero en efectivo de cajeros. O también en el caso de que viajéis mucho, ya que hay muchos países del mundo en el que no aceptan los pagos contactless o puede que no funcionen. ¿Qué hay que saber de las tarjetas? Bueno, pues básicamente que la comisión por retirar dinero en cajeros es de 0 siempre y cuando retiremos más de 100 euros. Si retiramos menos de 100 euros, la comisión será de un solo euro. Para solicitar la tarjeta, bueno, pues vamos allá. Estamos ahora mismo en la parte de cartera, pues tendríamos que irnos a la parte de nuestro perfil. En nuestro perfil, como podéis ver, yo ya tengo una tarjeta solicitada. Yo tengo solicitada la tarjeta virtual. Pero vosotros, si no tenéis ninguna tarjeta solicitada, podéis solicitarle la parte de tarjeta. Yo, como ya la tengo solicitada, me aparecen unas opciones distintas. Pero, como podéis ver, me aparece la opción de reemplazar tu tarjeta. Importante, solo puedes tener un tipo de tarjeta. O sea, no puedes tener tarjeta virtual y a la vez una física. No, solo puedes tener un tipo de tarjeta. Entonces, si queremos reemplazar la tarjeta, tendríamos que dar algún motivo de por qué queremos reemplazarla. Ponemos lo que sea, confirmamos y aquí tenemos las tres tarjetas que podemos solicitar. Tenemos la tarjeta Mirror física, que cuesta 50 euros. Importante mencionar, solo cuesta dinero la emisión de la tarjeta. La suscripción de la tarjeta no cuesta dinero, es decir, no vamos a tener que pagar cada mes por tener esta tarjeta. Simplemente pagaremos al principio para que nos la puedan dar. Lo mismo pasa con la tarjeta Classic, que cuesta 5 euros. Estas tarjetas físicas tienen la ventaja de que te permiten un número ilimitado de retiradas de efectivo en cajeros de todo el mundo y de pagos online, es decir, que no tenemos que pagar ningún tipo de cuota. La tarjeta Mirror y la tarjeta Classic no tienen ninguna diferencia en cuanto a funcionalidad. La única diferencia que poseen es que la tarjeta Mirror contiene 20 gramos de metal, por lo que es mucho más resistente que la tarjeta Classic, además de tener la superficie como un espejo, lo cual la hace bastante más atractiva y bastante más elegante. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!